días. Les damos la bienvenida a esta actividad académica del Centro de Estudios en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este día, pues, es de fiesta, aunque casi no lo parezca, o quizá lo piensen porque es viernes, pero es de fiesta porque vamos a presentar un libro del doctor Omar Guerrero, que, bueno, después de un tiempo, después de la pandemia, tenemos ya la oportunidad de poder presentar este libro que fue publicado en el 2021, en el 2021, y tiene el siguiente nombre: El Imperio Bizantino, biografía de un Estado administrativo, editado por Cuadernos del Seminario. Un poco más adelante voy a dar lectura a la semblanza del doctor Omar Guerrero, pero para quienes no lo conozcan, me anticipo mencionando lo siguiente. El doctor Omar Guerrero es un precursor de la disciplina en Latinoamérica y es un profesor reconocido no nada más por nuestra institución, por otros lados. Así es que la presentación de este libro es muy importante para nuestro centro de estudios y por supuesto también para nuestra facultad. Entonces, aprovechemos el tiempo de poder escuchar los comentarios al respecto de esta obra, pero también el que podamos escuchar al doctor Omar Guerrero. Entonces vamos a dar paso a la actividad y le voy a dar la bienvenida a nuestras comentaristas y nuestros comentaristas, que es una mesa también de lujo porque han tenido la oportunidad de charlar de manera cercana con el doctor Omar Guerrero sobre esta obra y también la han analizado como para poder hacer los comentarios respectivos. Se encuentra con nosotros el maestro Antonio Javier Piña Sánchez, también la doctora Socorro Martínez de la Vega, el doctor Adán Arenas Becerril, la doctora Diana Bicher García y, por supuesto, el autor de la obra, el doctor Omar Guerrero. Vamos a dar la palabra en el orden que mencioné a nuestros comentaristas y voy a ir a dar lectura por cada una de las oportunidades. Vamos a empezar con el doctor Piña Sánchez, quien es doctorante en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en nuestra facultad, maestro en Administración y Políticas Públicas por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en Política y Gestión Energética y Medioambiental en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM en la FES Acatlán. Ha sido servidor público del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Sus líneas de investigación son políticas públicas, administración pública y análisis organizacional. Bienvenido, profesor. Gracias, doctor. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Me voy a tomar el atrevimiento de relatar algo que quiero pensar que va a servir para su formación académica. En alguna ocasión tuve la oportunidad de preguntarle al doctor Omar, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar todo el cúmulo de conocimientos que ha aportado y contribuciones a nuestro campo, cómo le había hecho a lo largo de su vida para generar tanta productividad. Y me regaló, quiero pensar a mí y a otros que estábamos escuchando, una palabra que ha sido algo que me ha permitido, en la medida de lo posible, cada día tratar de reflexionar como un principio de vida. Me respondió: trabajando. Entonces, me siento muy honrado por esta oportunidad y también porque estamos ante una obra, ya entrando en materia, que me parece un antes y un después en torno a la administración pública. Esta obra, que es un esfuerzo del doctor Omar en torno al estudio del Imperio Bizantino, para mí es una reflexión muy importante porque representa, en el caso de él, cerca de 50 años de estudio. En algún momento dado también nos comentó en alguna oportunidad que esta obra le llevó más o menos esta cantidad de años, 50 años. Que yo lo quería comentar, tanto la palabra de trabajo y también la parte de la cantidad de años, porque vemos toda una vida de esfuerzo. Entonces, entrando en materia del libro en específico, es un libro que para mí fue una antes y un después. ¿Por qué? La mayor parte de las investigaciones en administración pública actualmente se han enfrascado en el pensamiento, sobre todo de corte occidental. Cuando ustedes toman referentes y bibliografía que han formado nuestra disciplina, se van a topar con un pensamiento sobre todo norteamericano y europeo.
específicamente en países como España, como Francia, como Italia. No obstante, para mí esta obra muestra un esfuerzo bastante enorme de parte del doctor Omar, porque de manera incipiente, porque es una antes y un después. Bueno, cuando ustedes revisen toda la literatura que conforma nuestra disciplina, se van a topar con pensadores como Woodrow Wilson, por ejemplo, o un poco más europeo como Charles Bonham, por citar los casos. No obstante, en su obra relativa al Imperio Bizantino, el doctor nos muestra una serie de acciones que conformaron a un Estado, pero no de corte europeo occidental, sino también de corte oriental, raíces asiáticas, griegas, helenísticas. Vamos, es un imperio en verdad magnífico. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros y por qué es una antes y un después? Porque si ustedes revisan la historia del Imperio Bizantino, nos vamos a encontrar y topar con una conformación de Estado que tuvo un periodo de 1123 años con 18 días. Comienza en el 330 y termina en el 1457, más o menos por ahí. Y lo que quisiera decirles con esto es que vemos más de un milenio en donde se conforma un Estado en 3 momentos históricos que van por siglos. Su obra es un referente porque el doctor además hace un esfuerzo impresionante y trataré de explicarlo de la manera siguiente. La mayor parte de los estudios en torno a Bizancio son de corte histórico, geográfico, cultural. No obstante, me parece que el doctor hace un esfuerzo mayúsculo al tratar de situar al Imperio Bizantino desde el campo disciplinario de la administración pública. En su libro, cuando ustedes puedan revisarlo, él tiene como tal una página en internet, un sitio web donde pueden encontrar la mayor parte de sus obras. Si ustedes revisan este libro en particular, ahí cerca de la página 16, el doctor dice una cita bien interesante. Él dice que todos los estados son administrativos, pero pocos, como el Imperio Bizantino, tienen este carácter peculiar de que se logran cimentar a partir de la administración pública. ¿Por qué es tan importante la administración pública para los que estudiamos esta materia? Bueno, es importante porque a través de la administración pública se logra observar la materialización y concreción de los actos estatales, de los fines estatales, de las necesidades públicas. En otras palabras, es una relación, como bien dice el doctor en otras de sus obras, entre el Estado y la sociedad. Es ese puente intermedio que logra materializar esos fines, esos objetivos aspiracionales de la sociedad. ¿Por qué el Bizancio fue tan importante y por qué de alguna manera no se le ha hecho justicia? Bueno, de entrada, como yo lo dije en un momento dado, hemos construido disciplinas y ciencias bajo un pensamiento dominante. ¿Por qué es un antes y un después? Y esto me parece que es un aporte fundamental, porque de acuerdo al periodo histórico, el carácter de Bizancio, sobre todo por la cualidad de administración pública, vendría a trastocar, alterar, modificar la temporalidad en la cual nosotros hemos estudiado de manera formal a la administración pública. Es decir, data de antes. Entonces, ahí hay un esfuerzo mayúsculo. Dentro de la obra y no voy a tener la oportunidad de hablar de todos los temas, vemos una sociedad altamente violenta, pero también altamente organizada. Vemos palabras claves dentro de este libro: control, orden. Vemos cómo es que se conforma un Estado a través de un imperio donde la centralización de la administración pública se decanta de arriba abajo, como lo dicen los estudiosos de la política pública. Hay una centralización en una figura en específico, el emperador o Basilio, y en él se concentran la mayor parte de las atribuciones. Es un estado bastante interesante porque además había una serie de características que permitieron que se lograra su cimentación, como la adoración hacia el emperador, hacia este monarca. Tiene características muy interesantes este imperio porque, repito, imagínense, más de 1000 años socialmente hablando. El Estado como tal tenía una dirección central fuerte a partir, como digo, del emperador. Pero no solamente eso, vemos elementos importantes en torno a la administración pública. Hay 2 palabras que me parecen muy importantes dentro de nuestro campo. Y en algún momento dado un doctor igual muy estudioso, el doctor Eduardo Ibarra, decía que la administración en lo general se preocupa por 2 aspectos importantes que a veces ignoramos: la coordinación y la cooperación humana. La administración pública como tal debe de tener presente esto. Más allá de la eficacia, la eficiencia, la racionalidad, si no existe una cooperación y una coordinación, quizás los esfuerzos sean minúsculos. Parafraseando un poco a Douglas North, recuerden esto: no toda cooperación humana es productiva. Y en el caso de Bizancio se logra esta productividad
justo porque existe no solamente una administración pública centralizada y fuerte, también existen, y esto es una maravilla que van a poder degustar en el libro, existen procesos de reforma, de modernización, y me atrevo a decir que de innovación. Hay elementos sustantivos e importantes. Por ejemplo, en términos de la mujer, hubo una dignidad hacia su persona, hubo un papel preponderante hacia ella. Vamos, es un estado que muestra no solamente matices que para nosotros son contemporáneos de los 50 para acá, no, que muestra matices de una conformación estatal que data desde hace bastantes siglos. Además, vemos en obra del doctor Omar una burocracia también bastante instituida. Cuando ustedes revisan a grandes pensadores como Max Weber, se van a dar cuenta en su libro de Economía y Sociedad, en la edición del Fondo de Cultura Económica, cuando hablen de los tipos ideales, que él empiece a estructurar estas características. En el caso de Bizancio, ya observamos una burocracia que tenía una catalogización de perfiles, vemos también una serie de procesos en donde podían instituirse personas dentro del servicio público, vemos procesos de escalafón, vemos una serie de jerarquías, canales de comunicación, vemos una sociedad altamente organizada, altamente controlada. Para ustedes quizás sea algo asombroso y por eso sería interesante que ustedes puedan revisar esta obra. Controlaban prácticamente casi toda la actividad humana, desde los impuestos, las escrituras, vamos, la geografía, la delimitación de fronteras, el servicio de correos. Cuando uno piensa cómo nace el Estado, nos damos cuenta que en el caso del Bizancio cumple con las funciones no solo básicas con las que nosotros estudiamos la historia del Estado moderno, sino que cumplía con otras funciones, abarcaba muchos servicios públicos, tenía distintas características peculiares. Y ustedes se dan cuenta cuando revisen la obra, o los que ya lo han revisado, van a encontrar palabras maravillosas de este Estado, como el demos, como el hipódromo, como los temas, por así citarlo. Hay bastantes figuras interesantes como los eunucos. Había una serie de estratificación en las clases sociales. Voy a atreverme a modificar un poco una idea de un gran pensador marxista, ¿no? Esta idea de a cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus capacidades. Había un orden, había una serie de elementos que permitieron cimentar esta figura de Bizancio. Ahora, eh, básicamente también hay una serie de elementos que distinguen a su sociedad. Había canales de participación, había canales de expresión en torno al Bizancio. Entonces, ya para ir cerrando mi intervención y para no agotar los temas y dejar que mis colegas hablen específicamente de esas materias que están dentro del libro, yo me atrevería a decir que si hacemos justicia a la obra del doctor Omar, podríamos hacer un posicionamiento, podríamos reivindicar no solamente el origen de cómo es que estudiamos a los estados modernos, sino también cómo es que ya existían elementos que para nosotros pueden considerarse como innovadores, cuando en realidad ya había un estado que como tal ya los observaba, ya los practicaba y sobre todo que lograba ese canal de comunicación dentro de la actividad social humana. Esta relación tan perfecta que nosotros llamamos o semiperfecta, que evoluciona, se modifica, se transforma, evoluciona, como lo pueden observar en el libro del doctor Omar, que es la administración pública. Por mi parte sería todo, solamente es una introducción para sobre todo animar a una discusión futura. Gracias, muy amables. Muy bien, maestro Piña, por sus comentarios y el análisis realizado. Como ustedes pudieron ver, pues es un reflejo de un trabajo de años, ya fue mencionado, de algo que puede ser considerado la arqueología de la administración pública. Y mucho de este trabajo, generosamente, el doctor lo ofrece en línea. Entonces, pueden revisar la página del doctor Omar Guerrero, que es así, omarguerrero.org, donde van a encontrar muchos de la obra que nos ofrece y que comparte con la comunidad. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Socorro Martínez de la Vega. La doctora es egresada de nuestra facultad, donde cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y, bueno, el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública. Ha trabajado en el gobierno federal, paraestatal y local por 24 años e igualmente por 10 años como profesora en diferentes materias temáticas de licenciatura y maestría. Bienvenida, doctora. Al contrario. Muchas gracias, doctor Arturo Hernández Magallón.
Bueno, pues vemos que la reunión que nos convoca puede llevarnos al reconocimiento del vínculo. Nos gusta pensar. Nada más que hay que aceptarlo, si no, los que están a la distancia no nos van a... Ajá. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí, las personas de atrás? Ok. Bueno, la reunión que nos convoca, decía yo, puede llevarnos al reconocimiento del vínculo que nos gusta pensar que sea virtuoso y centrífugo entre el autor, el texto y el lector, la lectora. Dadas las personas que nos hallamos reunidas aquí, tal vínculo tiene dos expresiones. Por un lado, el autor en la comunidad académica investigativa y la obra publicada como fruto específico de una de sus actividades, y por el otro, las estudiantes en su formación universitaria de la mano con el impulso prospectivo de cómo se ven como profesionistas egresados de nuestra facultad en el futuro cercano. Cuando Goldman, al comentar a Foucault sobre la disertación de lo que es un autor, en el marco de aquella memorable reunión en 1969 entre los miembros de la Sociedad Francesa de Filosofía, cuestiona. En cuanto a autor, ¿quién habla y qué dice? En la obra El Imperio Bizantino, biografía de un Estado administrativo, el doctor Guerrero como autor nos acerca como lectores, lectoras, a una cosmovisión que irrumpe la mira eurocentrista de cómo debe ser un Estado. Con ello, abre las ciencias sociales, según la clara propuesta de Wallerstein, 1995, en el sentido de que la historia no podía reducirse a documentar únicamente lo habido en países europeos y los Estados Unidos, tal y como se había concebido, mientras que los países, las regiones, las formaciones estatales de otras latitudes eran vistas casi como ahistóricas porque justamente, se argumentaba, no tenían modernidad. Craso error. En este orden de ideas, el libro del doctor Guerrero, que es la persona quien habla de Goldman, rompe con esa aproximación equívoca y nos abre espacio, tan amplio como lo permitamos, para acceder a un texto fresco y ágil, cuyo contenido fue pensado, ya nos dijo Javi, que a lo largo de 50 años fue pensado y obviamente repensado, y que es sin duda una ventana al conocimiento nuevo de corte decolonizador. Conocer otras formaciones administrativas diferentes a las europeas dan cuenta de otras características, otras vías propias para llegar al bienestar público. ¿Qué nos dice el autor? Es la otra pregunta de Goldman. El libro habla de una de las estatalidades más longevas de la historia mundial, la bizantina, la milenaria Bizancio. Ello se debió a que pudo revitalizar, leo textual, un gobierno enérgico y funcional en una época comprendida entre la caída de Roma y la era moderna, página 45 del libro, orientado por principios absolutistas centralizados con una economía estatalmente dirigida. Se trata de un imperio donde la soberanía era única e indivisible, asumida por la figura del Basilio, es decir, el emperador. Ahora bien, entre el Basilio y los súbditos emerge un vigoroso andamiaje administrativo de la estatalidad pública bizantina que tuvo, leo textual, una asombrosa capacidad de regeneración frente a las crisis, página 45, y con este telón de fondo, ustedes, estudiantes en formación, podrían espejear entre las páginas de este libro una serie de legítimas inquietudes que seguramente tienen. La centralidad que subyace al libro del doctor Guerrero y la que puede orientar nuestra formación y desempeño futuro profesional es: la administración pública se mueve y se conmueve entre lo deseable y lo viable para atender a la población y fortalecer desde luego políticamente al Estado. Se enraiza en los motivos políticos fundacionales y se encarga de lo realizable. Es así un tejido entre lo teórico y lo técnico instrumental.
Y esto es tan obvio que muchas personas ni cuenta se dan. Entonces, veamos, el quid de la administración pública bizantina y la de todos los tiempos es la estructura orgánico-funcional habida en jurisdicciones, en la territorialidad misma, que las formaciones sociales van bosquejando, perfilando, consolidando, ajustando una y otra vez según las características situadas, porque la razón pública así lo requiere. Llegamos, pues, a lo toral de nuestra reflexión. ¿Qué persona hace qué en tal andamiaje? ¿Cómo se habita el cargo público? Bien, por un lado, esa morada del cargo público iniciaba en Bizancio con la formación teórica y práctica mediante un plan de estudios, vean ustedes, de 5 años, destinada a quienes aspiran a ser funcionarios y ascender en el escalafón administrativo. Al ingresar al servicio público, cito textual, prestaban juramento sobre el evangelio, vean ustedes, de que administrarían sin dolo ni fraude. Ahí acaba la cita. Podían ascender verticalmente dentro de la jerarquía y de modo horizontal hacia cargos con características equivalentes según los méritos. Se regían por una suerte de estatuto de la función pública que normaba categorías de cargos, salarios, responsabilidades, controles, disciplina, despido y retiro. Por el otro lado, las personas formadas para el servicio público habitaban los cargos orgánico-funcionales de la administración central y la provincial. Esta en algunos trayectos históricos gozó de gran autonomía de cara a los desafíos públicos. En épocas largas de expansión territorial y del poder político, bajo fundamentos imperiales y en el marco, vean ustedes, de 2 coexistencias. Una entre lo militar, lo civil y lo religioso, y la otra con las formaciones político-sociales de la ahora Europa occidental y oriental. Es decir, había estrechos vínculos con otras formaciones estatales. De modo que había innumerables cargos como el eparca, el logoteca del dromo, que es similar a un ministro actual, el gran drongario, secretario de Marina, por ejemplo, el sayasario, el nomofílax, que era el guardián de las leyes y que también era un profesor en esa formación de 5 años, el sequelión, el megaduque, el condestable, las dignidades honoríficas, por tan solo mencionar algunos, todos ellos magistralmente tratados en el libro. En un proceso de configuración y consolidación entre grandes desafíos y de descenso final que duró 1000 años, ¿por qué una buena parte de los funcionarios públicos dinamizaron y operaron, es decir, habitaron con buen acierto las estructuras orgánico-funcionales del Imperio Bizantino? La idea que subyace en el libro es que había un sentido robusto y sincero en ellos, es decir, se la creían. Había una suerte de autoconciencia para el cargo, la fuerza del sentido público propia de las personas que se leen a sí mismas como parte de la colaboración estatal y sus fines sociales inequívocos, a través de la necesaria apropiación de conocimientos teóricos y la ejecución de materialidades técnico y tecnológicamente instrumentales, según el autor puede orientar al lector, a la lectora, a inferirlo, porque, veamos, la acción liberadora que se dirige al otro es simultánea a un trabajo a su favor. Dussel, 2011. Veamos cómo de nueva cuenta aparece el vínculo entre el autor, el texto y el lector y la lectora. Espero que ustedes estén en la disposición de tejerlo lúdicamente a lo largo de su licenciatura en Administración Pública. Y un buen inicio sugerible, y con esto termino, pues es El Imperio Bizantino, biografía de un Estado administrativo, publicado por el Seminario de Cultura Mexicana, del cual forma parte el doctor Guerrero, y es la espléndida obra más reciente de nuestro muy distinguido y estimado autor, formador de incontables generaciones de estudiantes, el doctor Omar Guerrero. Vean ustedes, el libro pues no necesita cargador, no hay que encenderlo, no hay que apagarlo, no se le acaba la pila, y en una de esas, quienes acabarían con mucha pila, pues serían ustedes,
Gracias por la oportunidad brindada para estar aquí. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Como ustedes han escuchado, hay coincidencias importantes en los análisis, en especial lo que corresponde a lo que denominó la doctora la estructura administrativa y organizacional que se vuelve importante para el logro de los fines del Estado. En este caso, el Estado bizantino, que dicho sea de paso, el doctor se ha centrado en muchos de sus trabajos en esta parte que ya mencioné, y me gustaría recomendar otro de sus libros, que es La Administración Pública a través de las Ciencias Sociales, del Fondo de Cultura Económica, un documento en el cual también desarrolla bajo una lógica semejante algunas de estas ideas, pero ahí ustedes van a poder encontrar a la burocracia como objeto de análisis en una parte inicial. Entonces, es una recomendación adicional a lo que ustedes acaban de escuchar y del libro que estamos dialogando. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Adán Arenas Becerril. El doctor Arenas estudió en nuestra facultad la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, por supuesto con orientación en Administración Pública, cursó la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública. Sus líneas de trabajo e investigación son gestión por procesos, evaluación y mejora de la gestión pública, planeación estratégica en la gestión pública y teoría de la administración pública. El doctor Arenas es profesor de asignatura en nuestro centro de estudios. Como funcionario en la UNAM se ha desempeñado como coordinador de seguimiento académico en el programa de posgrado en esta facultad, secretario académico y coordinador también del centro de estudios, secretario técnico de la Secretaría General y actualmente, como ustedes saben, es jefe de la División de Estudios Profesionales de EPRO. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de los medios electrónicos. En primer lugar, pues agradecer la organización de este evento al equipo del Centro de Estudios en Administración Pública que encabeza el doctor Arturo Hernández Magallón. Es un placer estar con mis colegas, con el maestro Piña, con la doctora Bicher, con la doctora Martínez de la Torre. Y por supuesto es un honor participar en la presentación de una de las obras, yo no diría de uno de los más, yo diría el más distinguido y destacado autor de hace muchos años para acá, el doctor Omar Guerrero. En verdad es un honor, digo, sin demeritar el trabajo de nadie, pero es el maestro de maestros en nuestra disciplina. Bueno, aquí la verdad es que yo tenía un discurso más largo, ya me dijeron que solo tenemos 2 horas. Es decir, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas notas que surgen a partir de la lectura de esta obra, que de origen yo digo que es una joya que todos los que estamos aquí, bueno, nosotros ya la leímos, ustedes que están allá deberían leerla. Y empezaría diciendo que, haciendo alusión al título, en una concepción básica, la biografía es una narrativa histórica que generalmente expone una secuencia de sucesos en un orden cronológico, destacando momentos que se consideran significativos. Sin embargo, aún siendo una concepción básica, este término de la biografía no significa que estemos hablando de algo simple, aun cuando se trata de la biografía de personas, digamos, comunes. Ciertamente hay biografías de personajes que por alguna u otra razón trascienden en la vida pública y estudiar o conocer su biografía resulta algo apasionante. Pero exponer la biografía de un estado, en este caso del Imperio Bizantino, es una tarea inmensa y de origen implica años de estudio, ya lo comentaron aquí, y de trabajo acucioso para conocer y dar a conocer la vida de ese estado. En este libro encontramos no solo la narrativa histórica, sino cientos de páginas que reflejan una disciplina metódica impresionante, así como la pasión académica e investigativa propias de un erudito que tiene la generosidad de compartir y poner a disposición de todos el resultado de su trabajo. Y lo que mencionaba el doctor, esta edición
a la cual estamos pues haciendo honores, pero también está en versión electrónica, por eso digo que es un gesto, digo, ya dedicar años de su vida es un gesto de generosidad, pero ponerlo al alcance de todos nosotros, creo que tiene un mayor mérito todavía. Yo diría que este libro tiene un valor singular por lo que significa para la comunidad estudiantil, académica y científica de nuestra disciplina, que es la administración pública. Y ese valor singular radica en que, a diferencia de la gran producción literaria de nuestra disciplina, orientada principalmente al estudio de temas contemporáneos, y aquí aclaro, no es que pretenda demeritar el trabajo de nadie, simplemente un referente para mi comentario, esta obra está enfocada en el estudio de sucesos que acontecieron en otro tiempo y que, sin embargo, al adentrarse en su lectura, nos deja un gran aprendizaje para reflexionar sobre temas actuales a partir de las experiencias y acontecimientos expuestos. Esta obra del doctor Omar Guerrero confirma que lo sucedido en el pasado y a lo que se consideró trascendente por distintas razones, es decir, lo que ha sucedido y tuvo o tiene relevancia, no se queda en el pasado. La historia es el pasado, cierto, pero también la historia se está construyendo o reconstruyendo. Es algo así como las obras clásicas del arte musical. Perdón, siempre ando hablando de la música, pero las obras clásicas del arte musical, siendo creadas en el pasado, ofrecen siempre la posibilidad de crear nuevas versiones de ellas. Ahora bien, hablar de un imperio nos lleva casi de manera natural a pensar en un estado fuerte, en un estado poderoso, en un estado que ejerce dominio, y nos quedamos con esa idea de que ese estado es fuerte porque ha sido fuerte, y lo lógico sería pensar que va a seguir siendo fuerte, pero cabe preguntarse cuáles son los elementos, los factores o las razones que hacen posible ese poder. Sin duda son muchos, pero en este caso el autor y los lectores nos centramos en el papel fundamental que desempeña la administración pública. Recuerdo que en otros libros y documentos el doctor Omar Guerrero ha señalado de manera muy precisa y con argumentos sólidos que un Estado poderoso es un Estado bien administrado. Ya lo comentaba la doctora Martínez. Entonces, el poderío comercial, el poderío militar, el mantenimiento del orden, la capacidad para extender ese poderío o esos dominios, para incrementar la fuerza, radican en gran medida en la administración del Estado. Es común también que en la historia destaquen nombres de personajes, indudablemente sobresalientes, pero pareciera que solo fueran esos personajes los que estuvieron ahí, sin tomar en cuenta que esa trascendencia histórica está soportada por proyectos, prácticas, organizaciones, instituciones, reglas, funciones, ejercicios de recursos, métodos de trabajo, actividades y una gran cantidad de elementos que vistos de manera aislada parecen intrascendentes o en el peor de los casos pasan inadvertidos, como si no existieran o como si no hubieran existido. Algo distinto sucede si todo ese conjunto de elementos, junto con principios, junto con valores que guían la toma de decisiones y la realización de acciones, se analizan integralmente y se van encontrando las relaciones, las interacciones, los vínculos, la coherencia y la consistencia que en conjunto conforman un sistema de administración. Y justo en este libro encontramos los pormenores de todo ello, en el Imperio Bizantino. Otro de los elementos que a mí me gustaría destacar de la obra es su contenido histórico, geográfico, filosófico, filológico, el análisis etimológico, cultural, conceptual, técnico, entre otros aspectos. De manera que es un libro, como decía, que no podríamos ubicar estrictamente como un libro de historia, sino como un libro que, aun cuando tiene como principal tema de estudio lo que sucedió hace varios siglos, constituye una aportación a la teoría política actual, a la teoría del Estado, a la teoría del gobierno, a la teoría constitucional y, por supuesto, a la teoría de la administración pública. Y también permite conocer algunos referentes históricos y el proceso evolutivo de conceptos como la soberanía, autoridad, libertad, democracia, ética, valor público, entre otros. En el libro encontramos datos valiosísimos para entender que Bizancio es un antecedente importante del Estado moderno. Un Estado en el que es posible advertir la presencia de elementos administrativos relacionados con la gestión del bienestar público, soportado por instrumentos de política social o de política económica, el cuidadoso manejo de los recursos y el uso de los medios para ejercer eso que Max Weber denominó la coacción física legítima para la preservación del Estado.
El Imperio Bizantino, caracterizado por su estatismo, ya lo comentaron, y control riguroso de la vida pública, tiene una larga historia de reformas administrativas impulsadas por diferentes gobernantes. Desde el año 330 hasta el año 1453, ya nos dieron aquí el dato, son 1123 años, ni más ni menos, ¿no? Un largo periodo que demuestra que la fortaleza de un Estado está soportado en gran medida por una buena administración. Por eso identifica a la administración pública como la espina, y esto es textual, la espina dorsal del Estado, ya que en ella se encuentra su capacidad, como también lo señala el doctor, de la organización civil y militar, su diplomacia, su civilización y su cultura intelectual. El doctor Omar Guerrero analiza cómo el Estado bizantino, siendo étnicamente heterogéneo, implicó un desafío para cualquier gobernante, dada la complejidad cultural, lingüística y de valores. Y esos desafíos, junto con otros, se atendieron precisamente a partir de la actividad administrativa, que en este largo periodo requirió del talento administrativo para encauzar la diversidad hacia un derrotero común. Y esto es algo que señala el doctor. El imperio no tenía unidad de nación ni de lengua. Había más o menos 20 nacionalidades distintas. Si pueden por ahí ver algún mapa de lo que fue el Imperio Bizantino, es impresionante. Entonces, había más o menos 20 nacionalidades distintas, pero unidas bajo una fórmula, y esa fórmula era, y cito, un solo soberano, una sola fe. De ahí que se haga énfasis en un sistema político-administrativo centralizado y materializado en el emperador. Una de las características fundamentales de este imperio bizantino, señala el doctor Omar Guerrero, que le permitió estabilidad prolongada, y esa estabilidad prolongada no significa que se haya mantenido estático, sino que supo adaptarse a los cambios para mantenerse, es precisamente que el imperio se sustentó en un sistema de gobierno basado en principios absolutistas y centralizados. Y eso refleja en distintos elementos, se refleja en distintos elementos como las normas jurídicas, las ideas políticas y, por supuesto, en el sistema administrativo. Por ejemplo, se habla, que también ya lo mencionaron aquí, lo mencionó la doctora Martínez de la Torre, se habla del dirigismo estatal. Este concepto que hace referencia a un sistema económico opuesto al liberalismo, ya que implica la intervención del Estado en la economía, mientras que el liberalismo implica su abstención. Así se llegó a considerar en esa época a la libre competencia como una causa de luchas fratricidas. El señalamiento con dedo flamígero al neoliberalismo actual se queda corto. No se entienda, sin embargo, que este absolutismo era algo negativo, sino que era una característica que permitió en ese tiempo y en esas circunstancias la estabilidad y continuidad del imperio. Ese absolutismo tampoco significa que el emperador fuera un tirano con poder desmedido, sino que el propio emperador se constituía como representante de Dios. Entonces, como representante de Dios, debería estar preocupado por el mantenimiento del orden en beneficio de la población. De manera que gobernar tenía como fin hacer el bien. Textualmente señala el doctor Omar Guerrero, aunque el poder del emperador no tenía límites formales, su autocracia era limitada, porque reconocía su obligación de respetar las leyes fundamentales. En Bizancio persistió la idea de que la soberanía radicaba en el pueblo y que el pueblo la había delegado al emperador. Hasta ahí la cita. Entonces, en este libro podemos encontrar referencias a algunos hechos que probablemente, si fueran vistos o analizados desde otra perspectiva, parecerían irrelevantes, pero desde la perspectiva administrativa tienen un valor significativo, pensando sobre todo en el contexto, en el tiempo y en las circunstancias. Por ejemplo, se describe cómo era el procedimiento de la entronación del emperador, donde era proclamado por el Senado o por el ejército. Lo que quiero enfatizar aquí es la importancia de los procedimientos en actos tan significativos de la vida pública. Entre otros datos que a mí particularmente me llaman la atención, es que, digamos, por inercia, tenemos la creencia de que un emperador asume el poder por herencia o por pertenecer a una dinastía o formar parte de la familia imperial. Pero el doctor Omar Guerrero nos habla de algunos emperadores, chequen el dato, que fueron de origen humilde. Por ejemplo, señala que uno fue carnicero, otro fue porquerizo, otro fue centurión, uno fue comerciante de burros, uno fue campesino,
otro oficial subordinado de la Marina y un trabajador de muelles. O sea, no sé, al menos eso a mí me dejó asombrado. Ciertamente, algunos de ellos ascendían utilizando medios, digamos, oscuros que forman parte de las maniobras políticas para ascender al poder. Sin embargo, la historia de Bizancio nos refleja que además de ello existía un interés por tener a los mejores hombres, a las mejores personas para dirigir los asuntos públicos, independientemente del origen que tuvieran. ¿Cuáles eran las características que deberían tener? Bueno, en primer lugar, un alto sentido de responsabilidad pública. Eso era fundamental, porque todo lo que hacía referencia a la función imperial tenía un carácter sagrado, y lo sagrado era eso, era sagrado en el Imperio Bizantino. Así el doctor Omar Guerrero, retomando a otro autor, dice que los funcionarios públicos eran considerados, entre comillas, esclavos del interés público. Ese era el sentido de responsabilidad. En consecuencia, entre otras cualidades, deberían tener, además de ese sentido de responsabilidad, una cultura general, capacidades técnicas, capacidad retórica, conocimiento del derecho, entre otras. Siendo un libro de administración, y ya para cerrar, ya casi para cerrar, de administración, el doctor Omar Guerrero en su obra nos habla de la complejidad de la organización del imperio. Y de repente la palabra complejidad nos genera ciertos temores, pero justo el doctor Omar Guerrero dice, precisamente esa complejidad administrativa es la que dio funcionalidad y propició el mantenimiento de la lealtad. Es decir, a partir de lo complejo se mantenía la funcionalidad administrativa y el orden político. Y esto se puede ver en las instituciones de la administración central, la administración provincial, la administración palatina y la administración social. Hay algo que quiero destacar. El Imperio Bizantino se regía por una cultura del orden riguroso. Hay un término que se identifica como el taxis, que no es el que abordamos por las mañanas cuando se nos hace tarde. El taxis, dice el doctor Omar Guerrero, es un término que originalmente significa orden y que en el contexto de la administración del imperio implicaba la armonía establecida, respetada escrupulosamente como el principio fundamental. Y este principio fundamental fue aplicado en la jerarquía administrativa, por lo que se elaboraron catálogos de rangos, de manera que se pueden identificar altos funcionarios, mandos medios, mandos inferiores, etcétera. Este orden también nos habla de un sistema administrativo donde se establecían claramente las funciones, la división del trabajo, qué le toca hacer o qué le tocaba hacer a cada quien. Entonces, esta obra, encontramos otros referentes, no sé, por ejemplo, de la administración de personal, que ya no me extiendo en eso, pero nos habla, por ejemplo, del ingreso y la formación profesional, del reclutamiento, del desarrollo de las obligaciones y las responsabilidades de los funcionarios públicos, de la carrera administrativa, de los estatutos, de la jubilación, de los salarios, en fin, todo eso lo podemos encontrar ahí. Y la obra, pues como ustedes se darán cuenta, es sumamente enriquecedora. Y ahora sí, ya para cerrar y volviendo a la metáfora que se planteó al inicio de mi intervención, donde digo que estudiar sucesos del pasado es algo así como las obras clásicas del arte musical y de las cuales es posible crear nuevas versiones. En este caso, la interpretación de ese pasado no se realiza por un ejecutante que empieza, ni un improvisado, mucho menos. Por supuesto que no. Siguiendo la metáfora, en este caso, la obra clásica es interpretada por un verdadero especialista, un verdadero maestro, que ciertamente podríamos decir que ha vertido su dominio teórico-conceptual, su conocimiento de las técnicas y de la historia administrativa y su gran capacidad académica, pero también ha vertido su inspiración y su talento de ejecutante para hacer de esta obra una obra de nivel superior. Y haciendo uso de esos medios y herramientas del trabajo científico y de entrega profesional, el doctor Omar Guerrero nos permite no solo conocer, sino disfrutar la biografía del Estado bizantino. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar continuidad a esta actividad. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Diana Bicher, ¿no? Estimada profesora del Centro de Estudios, también pues muy querida en posgrado y gran conocedora también de la administración pública, sin duda alguna.
La doctora Bicher es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, con orientación en Administración Pública, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública. Con mención honorífica, por supuesto, por nuestra universidad. Realizó un postdoctorado en Economía Fiscal y Financiera en la Facultad de Economía de la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Gestión Pública, pero no por eso nos abandona, ¿no? Sigue apoyándonos de manera muy cercana. También ha sido docente en nuestro centro de estudios y es profesora tutora en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 en CONACYT. Ha participado en diferentes congresos internacionales sobre administración pública en América Latina y en otros entornos. Las principales líneas de investigación son administración pública, cambio y reforma en la administración pública, nueva gerencia pública, ISOs en administración pública, gobernanza, asociaciones público-privadas y política y administración pública comparada. Tiene innumerables artículos, capítulos de libros y pues libros autorales. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por participar. Buenos días, me da mucho gusto tener la oportunidad de estar con ustedes hoy y pues bueno, reconocer de la misma manera la iniciativa de la presentación de este libro, la invitación que tuvo la gentileza de hacerme el doctor Omar Guerrero. Es un gran honor estar aquí presentando su obra. Pues como ya lo han comentado quienes me precedieron, que ya no los vuelvo a mencionar porque ya todos los conocen muy bien, efectivamente, ¿no? Estamos ante una obra que ¿quién más podría ser, incluso pensando en los pensadores que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y voy a iniciar mi presentación, los comentarios sobre lo que pueden encontrar en la obra, porque la idea es precisamente que ustedes que tengan la inquietud de leerlo, que se aboquen a enterarse de qué es todo lo que podemos encontrar en el libro. Y además de lo que ya comentó el doctor Adán Arenas, yo les diría esto que es una frase de Luis de la Rosa, ¿no? Todos ustedes deben de ubicar muy bien a Luis de la Rosa, ¿no? El primer pensador en México que cultivó la ciencia de la administración pública. ¿Qué nos dice Luis de la Rosa? Bueno, Luis de la Rosa nos dice, el hombre que tenga que dirigir debe estudiar la ciencia y también las antiguas teorías de la administración. Entonces, bueno, una razón más para entender por qué es importante que nosotros conozcamos todos esos textos que en el pasado han ido configurando las diferentes administraciones y que en ese mismo sentido, pues de alguna manera, viajando de un lado a otro estas formas de administración, pues han también influido desde luego la forma en que tiene nuestra administración hoy día. Entonces, bueno, otra cita importante con relación a la relevancia de esta obra. Bueno, Juan Beneito, en su libro en 1958, sobre la administración pública de España e Hispanoamérica, refiere fuentes primarias para el estudio de la administración pública y entre ellas nos refiere todos estos documentos que ya se han mencionado acá y en las cuales se han sistematizado toda la serie de cargos y la forma en que se ha establecido la jerarquía administrativa durante 1000 años en el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, bueno, hay que regresar a todo ese conocimiento y a entender cuál es la funcionalidad del mismo. Yo coincido con el doctor Arenas en que podemos reformular, podemos encontrar cosas interesantes que nos puedan servir, ¿no? Y esto no es privativo de lo que estemos comentando en este momento, ¿no? Ya sobre el cameralismo, en algún momento Christopher Hood y algún otro autor en una obra señalaban por ahí la importancia de volver a retomar algunos planteamientos, de analizar lo que se había escrito ahí. Entonces, bueno, el libro del doctor Omar Guerrero nos brinda un cúmulo muy importante, ¿no? Y dentro de esto, dentro de estas diferentes fuentes también encontramos algunos elementos que son sumamente interesantes. Yo conocía un poco algunas cuestiones sobre la administración bizantina, pero me llamó particularmente la atención el asunto de los sellos que daban a los servidores públicos cuando iban ascendiendo. Entonces, eso es muy interesante porque es parte de lo que Beneito considera como fuentes primarias, ¿no? A partir de ello nosotros podemos ir reconstruyendo, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con esa administración? Entonces, es muy interesante.
Y la distribución del Palatium, ¿no? Del palacio, que es uno de los más claros testimonios de la vida de la corte y que es precisamente lo que el doctor nos brinda en este análisis tan importante. Bizancio ha sido un objeto de estudio sumamente relevante para los historiadores, no tanto para nosotros, aunque como pueden ver, hay una gran cantidad de documentos administrativos que afortunadamente hoy día ha sistematizado el doctor Omar Guerrero y nosotros podemos tener en este libro, ¿no? Para poder no andar buscando, sino para entender cuál es la relación, cómo se van vinculando unos con otros, cómo se va configurando esta administración que fue tan importante, porque efectivamente un Estado fuerte, un Estado que no, digamos, interrumpe su actividad, incluso con las rebeliones que hubo en el Estado bizantino, pues es un Estado con una administración muy fuerte, muy sólida, que precisamente estaba sustentada en muchas cuestiones que incluso con la modernidad que hoy día nosotros tenemos, bueno, con la modernidad de hoy día, no tenemos, ¿no? En países como México, desafortunadamente. Entonces, de pronto pensamos que las cosas son nuevas y empiezan a raíz de lo que nosotros tenemos en nuestro contexto actual. Y sin embargo, cuando empezamos a revisar lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, nos damos cuenta de todas esas estructuras que se han diseñado previamente, todo ese conocimiento del que a veces nos olvidamos y que eso es lo que tenemos que volver a reflexionar. Entonces, bueno, el capítulo el texto del doctor Omar Guerrero es un texto que también tiene un contenido, creo yo, didáctico muy interesante, porque no nos mete de lleno a entender cuáles son las estructuras, las jerarquías, sino que en el primer capítulo nos da un panorama general de qué es lo que pasa con el imperio bizantino, ¿no? Nos explica, ¿no? Cómo, bueno, en 8 capítulos nos explica primeramente el papel de Bizancio en la historia, ¿no? Allí nos señala, ¿no? Cómo es quien establece las bases de la civilización de Occidente, ¿no? Por ahí en algún momento nos comenta, ¿no? Cómo la barrera infranqueable que tuvo el Estado bizantino no permitió el avance de los musulmanes, ¿no? Si no, también hubiera cambiado la historia. Entonces, todo esto es sumamente interesante, ¿verdad? Yo los invito a que lean el libro. El capítulo 2 es el capítulo denominado el Estado administrativo. Allí, pues bueno, no voy a abundar demasiado, solamente la idea es como que se enteren un poco más en términos de los nombres de los capítulos, de qué es lo que pueden encontrar, ¿no? Allí nos habla de esas cualidades del Estado administrativo, ¿no? Que también ya mencionaron, ¿no? El Estado es administrativo, no es Estado, pero hay estados más administrativos que otros. Los rasgos que definen a Bizancio como un Estado moderno, ¿no? Todas estas cualidades de la complejidad que también a las que también ya hicieron alusión los compañeros, ¿no? En términos de esta multiplicidad y esta complejidad, ¿no? De todas las estructuras que se hacen y todas las funciones que se asumen y todo el trabajo que se tiene que realizar para llevar a cabo todas las tareas, ¿no? Y pues bueno, en mucho toda esta herencia también romana a partir de la cual pues hay de lo cual pues hay también una organización similar, ¿no? La iglesia, que es una cuestión muy interesante, ¿no? Cómo la iglesia permaneció dentro del Estado bizantino, ¿no? Y cómo habían ahí una dirección a partir del emperador y el patriarca. El patriarca, bueno, ustedes han escuchado, ¿no? Todavía en Constantinopla sí, seguimos teniendo al patriarca, ¿no? En ese mismo capítulo podemos encontrar algunas cuestiones relativas con la vida de los emperadores, el derecho, y después tenemos el capítulo 3, que es la administración pública, ¿no? Ya lo comenté, una gran cantidad de unidades organizativas, ¿no? La solidez del gobierno, algunos títulos de los funcionarios muy interesantes que ya mencionó la doctora Socorro, como el logoteta, que era algo así como un primer ministro, y bueno, aunado a ello, todas las diferentes jerarquías y los nombres que tenían cada uno de ellos. Fíjense que eso es muy interesante. Desafortunadamente se ha dejado de hacer estos documentos donde se retrata lo que sucede con la administración pública, cómo se dan los cargos, cómo se llaman los cargos, cuáles son sus funciones, cómo se establecen todas estas jerarquías, cómo se hace el trabajo de la administración pública, ¿no? Entonces, si seguimos así nos vamos a quedar entre siglos, ¿no? Como de pronto, es decir, hay una gran continuidad en los documentos sobre la administración bizantina, pero de pronto hay algunas pequeñas cuestiones que quedaron no tan claras, ¿no? Entonces, creo que también es un llamado a entender que hay muchos temas sobre los que podemos estudiar y sobre los que podemos investigar para, como inquietud para ustedes que están entrando, bueno, que están en los primeros semestres y que posteriormente van a hacer investigaciones, esperamos. Bueno, la administración palatina es el capítulo 4, ¿no? Cómo se da la gestión doméstica de los asuntos de la corte, que es muy interesante, ¿no? El palacio sagrado, los edificios del palacio,
los ceremoniales, que es algo muy interesante y que, bueno, me corregirán si lo he interpretado mal, pero me parece que seguimos viviendo con las precedencias y con la ceremonia, ¿no? Ustedes ven cuando llega un funcionario importante cómo va entrando el más importante, perdón, valga la redundancia, el más importante, y así sucesivamente van entrando, ¿no? Hay una vestimenta, hay una forma en que se les recibe, hay un lugar en el que cada quien se sienta. Entonces, seguimos viviendo de alguna manera en esa tónica, ¿no? Por eso es importante también importante e interesante revisar qué es lo que pasaba con los bizantinos, ¿no? Bueno, ¿qué más? La administración social es una parte muy interesante. Nosotros pensaríamos que, bueno, este apartado, esta cuestión muy importante de la administración no se desarrollaba y sin embargo era así, ¿no? Había un trabajo muy importante que hacía la administración social como política social, ¿no? En una idea interesante de la filantropía desde el emperador, ¿no? Bueno, por ahí podemos resumir que lo que se pensaba es que el emperador para ser un poco, bueno, y responder a ese nombramiento que Dios le hizo, ¿no? Atendía esta labor filantrópica, ¿no? Y buscaba como fin social la lucha contra la penuria. Luego tenemos el capítulo 6, que es la nobleza administrativa, que pues es un capítulo, creo yo, muy bonito, porque es como se les otorgaban los títulos a los funcionarios, ¿no? Este otorgamiento de los títulos, pues les daba cierta, sobre todo honor, ¿no? Que es muy interesante, lo que comentaron hace un rato, ¿no? ¿Cuál era el juramento, cuál era el compromiso de los funcionarios en términos de la sociedad y del trabajo que tenían que hacer y cómo tenían que hacerlo, ¿no? Porque efectivamente existía un sistema de responsabilidad muy importante, ¿no? Igual hoy pensamos que la transparencia y la rendición de cuentas son nuevas. No, cuando los servidores públicos salían de los cargos tenían que esperar 50 días, ¿sí? No podían ir a ningún lugar para rendir cuentas, ¿no? Esta misma dinámica se fue reproduciendo posteriormente. No logré acordarme de la palabra con la que se denomina, pero posteriormente se siguió realizando. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de este pasado bizantino, donde en algunos aspectos podemos ver que estaba más desarrollado que el mismo desarrollo que tenemos nosotros hoy día en nuestro caso, ¿no? Hay muchas cuestiones interesantes, ¿no? La evolución de la nobleza, que ustedes pueden ver ahí cómo se les denominaban con los títulos nobiliarios, ¿no? Como el egregio, el perfectísimo, clarísimo, respetable, ilustre, nobilísimo, ¿no? A ver, ¿cuáles les gustaría hacer a ustedes? Luego tenemos, pues igual, todos estos tratados de utilidad práctica que ya se mencionaron y que son verdaderamente muy interesantes. Miren, hoy día tenemos más facilidad para obtener los documentos, pero todavía no hace mucho. Porque muchos documentos están escritos en otros idiomas o estaban en latín o estaban en griego, entonces no es tan sencillo hacer una investigación de este tipo, ¿no? Hay que pues volver a subrayar la importancia de poder hacer una obra de esta magnitud, ¿no? 50 años ya lo comentaron, porque este libro no se hace solamente con las fuentes, que por aquí es el recuento, son 130 o 140 fuentes, sino con todo lo que el doctor Omar ha leído a lo largo de todos estos tiempos y retroalimentado, porque otro aspecto muy interesante que nos puede dar la obra es que al mismo tiempo que nos va explicando, nos va también brindando un conocimiento teórico acerca de los diferentes conceptos que utiliza, acerca de diferentes concepciones de lo que es el Estado, en fin, hay que leer el libro. Dos cosas más solamente, hay muchísimas que seguir abordando. Les decía, este libro puede leerlo alguien que no conoce absolutamente nada de Bizancio, lo cual es muy lamentable porque incluso en historia hay muchísimas películas. La toma de Constantinopla por Mehmet el Conquistador es como épico, ¿no? Si bien ahí ya lo que empieza es el siguiente capítulo, que pues bueno, dicho sea de paso, el doctor Omar también tiene un texto sobre la administración otomana, o sea, el siguiente capítulo, pero pues es realmente interesante, ¿no? Hay muchos documentales también sobre qué es lo que ha pasado en Bizancio a través de esos más de 1000 años de historia, ¿no? Bueno, creo que pues hay muchas cosas que decir. Yo creo que mejor hay que darles la palabra a ustedes también para establecer el diálogo. Pero sí quisiera comentar que, de acuerdo con mi perspectiva, lo único que le falta al texto, ¿qué creen que sea? Que ustedes lo lean. Y lean, de verdad, los invito.
Muchas gracias, doctora. Y gracias a nuestros ponentes por sus comentarios tan detallados, reflexivos y que invitan, por supuesto, a leer y que está en el portal de la página del doctor Omar Guerrero, ¿eh? Entonces tengan la oportunidad de revisarlo o adquirirlo porque el gusto del papel siempre es un placer. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro autor, el doctor Omar Guerrero. Con mucho gusto lo recibimos nuevamente en estos espacios académicos. El doctor Omar Guerrero es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Administración Pública por la Facultad. Actualmente tiene la categoría de profesor titular C tiempo completo en esta facultad y es investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores. Además es miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Seminario de Cultura Mexicana, de donde emerge este libro. Fue galardonado en 1980 con la medalla Gavino Barreda, debido a que obtuvo el máximo promedio en los estudios de posgrado y con el Premio Nacional de Administración Pública en 1979, otorgado por el INAP. Reconocido con el Premio Anuyes por la contribución académica a la educación superior en 2006, su campo de estudio comprende temas administrativos, políticos, así como de administración de justicia. Su obra escrita incluye más de 100 publicaciones entre libros, artículos y opúsculos. Entonces, estamos en presencia de un autor muy importante para nuestra comunidad y para la disciplina. Vamos a dar la palabra al doctor Omar Guerrero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchachos. Son muy amables. Le agradezco al doctor Hernández Mayón que me haya hecho el honor de organizar esta presentación del libro, que para mí es muy importante porque me permite, en primer lugar, convivir con mis compañeros. Como se dan cuenta, todos son jóvenes. Yo soy el menos joven, pero todos son jóvenes, como se dan cuenta. Lo estuve platicando esto con el doctor Hernández Magallón y pienso que la idea era esencialmente buena porque vivimos un mundo en el cual estamos ya aquí presenciando un cambio de generación. Entonces yo creo que ya los autores ya veteranos hemos cumplido en algunas cosas y estamos cumpliendo en algunas otras, pero creo que debemos dar espacio a los jóvenes. Espacio con nosotros y en lugar de nosotros, porque eso es muy importante. La vida es cambio y debemos entenderla como algo muy importante, y los que aún estamos laborando debemos saber que son etapas ya culminantes, que hay que colaborar a que venga un adecuado reemplazo de nuevos postulantes, nuevos profesores. Pues yo les agradezco mucho y me da mucho gusto estar con ustedes. Yo fui por más de 40 años profesor de la materia Teoría de la Administración Pública, que ha sido siempre mi materia favorita. Ahora estoy en el posgrado impartiendo 2 cursos, pero fui muy feliz cuando impartí esa materia, que ahí conocí a muchos de mis ayudantes y muchos de mis discípulos. Aún siguen surgiendo. Mis discípulos siguen surgiendo en el posgrado, afortunadamente. Y están jóvenes en edad de merecer y ser merecidos. Bueno, les voy a hablar muy poquito porque lo comentado por los compañeros es muy valioso, muy nutritivo intelectualmente, porque han hecho una gran referencia del libro. El libro ha sido retratado de una manera magistral por todos y cada uno de ellos. Han escogido aspectos muy relevantes de la obra que la hacen que sea más comprensiva y más interesante, creo yo. Entonces, creo que no voy a hablar demasiado, pero sí voy a estar dispuesto a escuchar sus preguntas más adelante. Miren, el libro comenzó a pensarse hace 50 años, poquito más, a pensarse. El tema, no el libro. Yo comencé a pensar en el tema hace más o menos 50 años.
ya llovió desde aquella época a la fecha. Sin embargo, el libro no lo hice en esos 50 años, sino en años más recientes, luego de una etapa muy larga de compilación de material, que fue lo más complicado para elaborarlo. ¿Dónde estaban las obras consultables para poder elaborar la obra? Eso me llevó muchos años, el poder conseguir las obras. Y luego el preparar el material. Una vez que eso estaba listo, ya fue posible preparar el libro. Bueno, como se dan cuenta, ya la ronquera también es parte del paso del tiempo. Bueno, los 50 años son más bien del tema que del libro. El libro sí se elaboró durante muchos años, pero desde luego no fueron los 50 años, fue menos que eso. Bueno, muy bien. Algo que se dijo muy bien aquí de parte del doctor Arenas es que el libro no es un trabajo de historia, es un libro contemporáneo, a pesar de que se refiere a una obra, a un hecho histórico que perduró 1000 años. Pero yo escogí hacer el libro para estudiar un caso de un estado administrativo exitoso. 1000 años se dicen fácil, pero 1000 años son demasiado tiempo, y Bizancio duró 1000 años, poquito más de 1000 años de existencia. 1100 y pico de años, ¿verdad, doctor? ¿Cuántos fueron? ¿Cuánto? 1123 años. México tiene poquito más de 1123 años de existencia. De modo que es muy importante comentar esto. Es una obra que trata de aportar al conocimiento contemporáneo de la administración pública. Por eso no es una obra de historia, porque lo que sobran son libros de historia para analizar el caso de Bizancio. Los estudios bizantinos son muy raros. Casi nadie los conoce, aunque hay una gran cantidad de obras sobre Bizancio. Si cuando lean la bibliografía, porque yo voy a hacer algo para que ustedes puedan leer la obra, ¿eh? Ahorita se las voy a comentar qué vamos a hacer. Y también para mis colegas que me están aquí acompañándome, también les voy a dar la fórmula para poder conseguir la obra. Y también Amparito, claro, porque si no, se me enoja y se siente y no vale la pena. No vale la pena. Bueno, los estudios bizantinos son monográficos, tratan del tema, pero son muchísimos. Hay muchísima obra. El problema es conseguirla. Ahora se puede mucho más a través de Amazon o Bookfinder y otras páginas como esta, pero antiguamente no se podía conseguir así. Se tenía que ir a las bibliotecas del extranjero. Un par de mis libros, Introducción a la Administración Pública y la Teoría de la Administración Pública, yo la preparé con una estancia de 1 mes en la Biblioteca Nacional de Madrid. Tuve que viajar a Madrid y estar 1 mes ahí compilando el material. Me lo traje y luego que en México ya preparé las obras. Ahora ya no se necesita viajar para conseguir la bibliografía, que es accesible por muchos medios, y también gracias sobre todo a las librerías de segunda mano, las de Donceles. Son verdaderamente una mina de oro de libros, ¿verdad? Es maravilloso. Pero yo les recomiendo mucho que vayan. La doctora Bicher conoce bien está también la calle, vale la pena ir, dense una vuelta, se van a divertir mucho y van a conseguir libros extraordinarios a un precio también extraordinario. ¿Cómo se llaman los libreros principales? No, Ubaldo. Los hijos de don Ubaldo, un antiguo librero que tenía su librería en la colonia de Doctores. Yo lo visitaba ahí los viernes, porque es el día que él estaba más alegre, porque se ponía alegre. Y entonces era más gentil dando los precios, porque era muy rudo con los precios. Él tiene muchos hijos que son ahora los dueños de la mayor parte de las librerías de viejo de Donceles. ¿No es así? Así que pueden ir también con ellos, son buenos para cobrar también, ¿eh? Así que abusados. El estado administrativo. ¿Todos los estados son administrativos o no son estados? Digo, da igual.
Nomás imagínense un estado sin administración. Hasta la Comuna de París tenía administración. La Comuna de París, que inspiró a Marx, tenía también una gran administración pública. Los antiguos ministerios los convirtieron los convirtieron en comunas, los convirtieron en consejos y también funcionaban de una manera muy adecuada. No hay posibilidad de que exista un Estado sin administración. Por eso nuestra carrera es tan importante. Y qué bueno que ustedes han escogido esta carrera. El Estado administrativo es algo que se llama los tropos retóricos sinecdoque. Es decir, es hablar de algo enfatizando una de las partes. El Estado no solo es administrativo, también es político, obviamente. Pero no cabe duda que le caracteriza ser un Estado administrativo. Un Estado administrativo típico, quizás el más típico es Bizancio. Y yo lo que aquí voy a retratar en este libro, de una manera activa, ese funcionamiento y esa organización de un Estado administrativo Bizancio. Modernidad, es un Estado moderno. Pero estamos hablando de los años 970, 1140, 1205, 1143. Estamos hablando de tiempos muy antiguos y sin embargo estamos ante un Estado que tiene una gran dosis de modernidad. Un Estado que tuvo funcionarios profesionales, que tenían un estatuto de personal administrativo, un Estado de funcionarios, así como China, un Estado de funcionarios en Asia, y Alemania fue un Estado de funcionarios en Europa Occidental, Bizancio fue un Estado de funcionarios en Europa Oriental. Yo con esto termino mi intervención porque prometí no hablar mucho. Miren, el libro no puede comprarse. No puede comprarse porque es elaborado, es producido, publicado por el Seminario de Cultura Mexicana. Y el Seminario de Cultura Mexicana es una de las instituciones de utilidad pública que no puede procesar comercialmente sus productos. Pero el libro sí se puede, algo más importante, se puede regalar. Si ustedes van, si ustedes van al seminario, se los pueden donar. Y otros libros que hay ahí. Hay varios libros míos, pero sobre todo hay una gran cantidad de libros, por ejemplo, del doctor Matos, que es compañero del Seminario de Cultura Mexicana, el doctor Eduardo Matos, que es una gran personalidad. Hay grandes personalidades en el Seminario de Cultura Mexicana. Tendrán que ir a la calle de Presidente Mazarik, número 526, y ahí se los regalan. Ahora, si les da flojera, que no sería difícil, está lejos, yo entiendo, está lejos. Pero cosas que están bien jóvenes, no debe darles flojera. El libro también se puede bajar de la internet, de mi página, ¿verdad? Es omarguerrero.org. O-R-G. Ahí lo pueden también bajar, nada más con meterse a la página. Ustedes lo localizan el libro en la parte de libros, en el botón de libros. Esa es la última obra que está contemplada. Lo pueden bajar y lo pueden imprimir. O lo pueden consultar. Si les da flojera imprimirlo, que puede ser también, ¿por qué no? Pueden leerlo directamente en la computadora. También se puede escuchar. ¿En dónde? También se puede escuchar. Yo soy el dueño de la página y no sabía que también se puede escuchar. También se puede escuchar. Vaya, no sabía yo eso. Me estoy enterando que mi página tiene también voz y espero que voto también. Bueno, yo con eso termino. Ahora sí, yo les sugiero que las preguntas que hagan no solamente vayan conmigo, porque se trata de hecho de una mesa redonda. De hecho, todos hemos colaborado y el que menos ha aportado soy yo. De modo que yo les sugiero que le pregunten a todos y cada uno de los señores expositores que han hecho una exposición, valga la redundancia, magistral. Muchas gracias. Perdón, vamos a hacer... Muchas gracias, doctor.
Bien, pues las y los invitamos a que revisen esa página porque no solo está este libro, hay otros libros. Ya hizo alusión a los que están editados por Arla, el de Introducción a la Teoría de la Administración Pública y Teoría de la Administración Pública, que también pueden encontrar en Donceles, por cierto, ¿no? Por fortuna, ¿no? Y pueden encontrar muchos artículos, se van a entretener mucho y también les van a ayudar para poder elaborar muchos de los trabajos, prepararse para sus exámenes y en general en la carrera, estoy muy seguro de eso. Vamos a abrir el micrófono para que ustedes puedan hablar, pero antes de eso, el doctor nos está obsequiando, para que no tengan que ir tan lejos, ¿no? Este libro. Pero pues como estamos en un ámbito académico, vamos a hacer, y ya casi en periodo de exámenes, vamos a hacer una preguntita para la primera persona que pueda responder a algo que ya el propio doctor dijo. Hubo una frase que el doctor citó de Dwight Waldo, un autor que el doctor cita en numerosos de sus textos, y es un clásico. ¿Recordarán cuál es esa frase, perdón? A ver, el primero que levante la mano. Y la compañía les ganó, fue la mano más rápida. Es correcto, así es. A ver, no, Y no- la mano, ¿quién fue? Sí, te ves. Y con eso que estaba dormida, ¿eh? Estaba dormida. Estaba concentrada tomando notas. Bueno, yo creo que no hay ningún inconveniente en que el doctor pueda dedicar este libro. Entonces esperamos que la compañera pueda venir al final para que lo pueda dedicar el doctor. Bueno, ahora sí vamos a dar la palabra a las y los interesados, que como ya lo dijo el doctor, es una mesa en la cual hay más que el autor, hay especialistas, ya se están volviendo especialistas en la revisión de la obra, así es que pues las preguntas también pueden ser dirigidas a cada una de ellas o ellos. Así es que ¿quién se anima? Ya hay una manita por ahí levantada, dos, entonces nos van a hacer el favor de pasar el micrófono. Vale, ya. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va encaminada a un planteamiento y es, quiero yo pensar que ya cuando aparecen los grandes estados como lo es el bizantino, se está hablando de una burocracia consolidada en sentido estricto, ya con medidas que son regulables y que son replicables. Previo a ello, podemos encontrar antecedentes desde la aparición misma del Estado de lo que es ya la administración pública, pero antes de ello, ¿de qué se habla? ¿O existe la administración antes del Estado mismo? A esta va para quien me la pueda responder o para quien quiera. Gracias. Ah, bueno, pero va acá ahorita, ¿no? Bueno, la pregunta del compañero nos lleva a tener en claro que en todas las formaciones sociales ha estado presente el fenómeno administrativo, siempre lo ha estado. ¿Por qué? Porque justamente la administración pública, o sea, bueno, la administración materializa los acuerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante, siempre tenerlo en claro. Es decir, los acuerdos políticos, sociales, económicos, los va a materializar lo que siempre estuvo presente como fenómeno administrativo. El doctor Guerrero dice que administración pública como concepto moderno es a partir de Bonan, de su obra de los 1810, 12, etcétera, porque viene bajo el aliento moderno de la Revolución Francesa de 1789. En este caso, del Imperio Bizantino, nosotros vemos una jerarquía muy bien armada y que habla de esta asociación entre los territorios que se ocupan y que se van expandiendo, lo documenta el libro, y desde luego que para esos fines se echa mano de estructuras orgánico-funcionales que están habitadas por estos numerosos cargos que el doctor Guerrero va presentando uno a uno, asociados con otros hilos conductores en su libro. Y bueno, sería cuestión incluso de leerlo porque esos cargos se van
modificando paulatinamente de acuerdo a las necesidades que se van presentando a lo largo de esos 1000 años. Entonces, esa parte también del cargo, la estructura orgánica funcional en función de las jurisdicciones, están muy bien presentadas y nos permiten ver que aquí sí había toda esta jerarquía administrativa que se puede hablar como administración pública, pero insistimos, el fenómeno administrativo como tal ha estado presente en todas las formaciones sociales. Siempre lo ha estado. Me permite agregar algo. La administración pública nace con el Estado y el Estado nace con la administración pública. Nacen juntos. No se puede concebir un solo Estado sin administración pública. Por eso yo les comentaba el caso de la Comuna de París. Es un régimen que se supone que da por abolido el viejo sistema de ministerios en Francia durante después de la derrota de 1871 de Francia ante Prusia. Entonces, lo que hace la Comuna es abolir los ministerios, pero los sustituye por consejos igualmente administrativos. La forma no importa. Lo importante es la esencia de la administración. Ok, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es muy puntual, me la puede responder quien quiera, la verdad es que no va dirigida para nadie, pero es algo que está relacionado con lo que mencionó la doctora María del Socorro, y mi pregunta es, ¿era necesario tener algún estatus económico o social para poder acceder a esta formación profesional para desempeñarse en un cargo público? No. Incluso a diferencia de otras formaciones político-administrativas, aquí en el Imperio Bizantino queda claro a través de las páginas de esta obra que incluso tú, Adán, lo mencionaste, ¿no? Los mismos emperadores, el mismo Basilio, habrían tenido orígenes diferentes. Unos efectivamente pertenecían a todas estas clases acomodadas, etcétera, pero muchos otros no. Incluso Adán, el doctor Adán, nos presentó cuáles habían sido las ocupaciones de origen de estas personas. Ahora, esta cuestión permitía una cierta movilidad social en toda la estructura burocrática. ¿Por qué? Porque también, incluso lo vimos en la sesión de ayer, había 19 diferentes oficios en el Imperio Bizantino y como en otras latitudes se iban heredando los oficios, aquí no, aquí había una cierta libertad en el sentido de que si una persona tenía tal oficio, pero no le agradaba del todo y no podía desarrollar sus potencialidades, podría migrar a otro oficio en el cual se sintiera satisfecho. Entonces, aquí lo interesante en todo caso es ver que en cuestiones administrativas, el Estado controlaba todo desde el centro, ¿sí? Todo estaba normado. Ayer justamente estábamos viendo la labor del eparca, ¿no? De cómo controlaba toda esta cuestión de los gremios, etcétera, la administración de la economía, ¿no? Que era dirigida, el dirigismo, pero al mismo tiempo permitía libertades que a lo mejor en otras latitudes no existían. Entonces, lo que va yendo y viniendo a lo largo de los estudios administrativos siempre es este vínculo entre las libertades y la seguridad. Entonces, aquí había forma de coexistencia, ¿no? De que podían coexistir estas movilidades. Entonces, creo que esto podía permitir la oxigenación de las estructuras administrativas y también una cierta satisfacción hacia la población, ¿no? Que importaba mucho. A ver, ya, así ya. Ajá. La pregunta va dirigida para quien guste responderla. ¿Qué características esenciales del Estado bizantino consideran que puede aplicarse en la administración pública contemporánea? Por supuesto, desde su perspectiva y ya. Muchas gracias.
Me atrevería a decir, al menos desde mi perspectiva, que justo es algo que venía reflexionando desde que comencé la lectura del libro. Cuando uno revisa los principios de la administración pública, las bases de la administración pública, la teoría de la administración pública, me parece que es casi imposible no detectar alguna categoría que no esté inmersa en el Imperio Bizantino. Si pensamos en torno a las jerarquías, ahí lo encontramos. Si pensamos en torno a la planeación, organización, dirección, control, incluso evaluación, ahí va a estar. Por eso me parece que es una obra tan importante, porque el doctor hizo el esfuerzo, y como bien ya lo decía el doctor Arenas, de especificar que el libro va más allá de una cuestión histórica, geográfica, cultural. Él hace un análisis desde el campo de la administración pública y va puntualizando. En alguna sesión con la doctora Socorro, comentábamos justamente eso. Había canales de comunicación, había un servicio profesional de carrera, o sea, nosotros lo concebimos desde el siglo pasado para acá. No, ahí estaba. Habían elementos que para nosotros quizás son nuevos, ¿no? Relativamente nuevos, como el bien común, el interés social, el interés colectivo, la acción colectiva. Ahí los podemos encontrar. Había distintos, y por eso al principio mencionábamos, incluso para que las personas pudieran tener participación ciudadana. Si pensamos en algunos de los enfoques más importantes de la administración pública, como la política pública, van a encontrar procesos de implementación de la acción social, de las políticas sociales. Ya había de algún modo estos elementos que nos distinguen a nosotros los que estudiamos administración pública, no solamente la ciencia política, porque la óptica es sobre todo desde la administración pública. Pero cuando tengan oportunidad de revisar todo el material y trabajo que ha hecho el doctor Omar, se van a dar cuenta, es casi imposible, incluso pensando en términos de tecnologías de la información y la comunicación. Es bien importante esto porque para los administradores públicos la innovación no se da en términos de dispositivos, ¿no? Del uso de tecnologías modernas como las computadoras, iPhones, no. Nosotros hacemos, por así decirlo, o estudiamos la innovación desde la lógica del comportamiento humano. Por eso yo iniciaba hablando de estas palabras tan importantes, la cooperación y la coordinación. Vemos desde los orígenes de este imperio un esfuerzo por innovar, y lo van viendo cómo es que a través de los periodos, que básicamente son 3, había retrocesos, cambios, permanencias, continuidades. Es muy interesante porque era un estado que sabía de alguna forma dar un paso atrás cuando era necesario y reinventarse en las conductas sociales, en los comportamientos burocráticos, en los procesos de acción social. Entonces es casi imposible, por eso lo enfatizo, no encontrar alguna categoría del campo propiamente de la administración pública que no esté presente. Y había procesos de fiscalización, de escrituración. O sea, observamos una serie de elementos en donde, como ya lo decía la doctora Socorro, ya había un orden. Esto es algo muy importante, había control dentro del Estado, ¿no? Era casi imposible no pensar que el Estado no controla alguna actividad social, alguna actividad incluso empresarial. Entonces, sería como yo creo que en esencia, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, bueno, tengo 2 preguntas breves. La primera es para quien guste responderla. Sería si en algún punto de este libro habla sobre cómo el Imperio Otomano, que fue el que eventualmente ocupó los terrenos del Bizantino, se basó en la práctica administrativa del Imperio Bizantino para que también durara un buen tiempo, creo que 600 años. Y la segunda sería para el doctor Omar Guerrero. Si en algún punto para hacer este libro tuvo que hacer algún viaje de investigación, así como en sus textos de teoría y introducción a la administración pública tuvo que ir hasta Madrid. No sé si para este libro tuvo que hacer lo mismo, no sé si tuvo que ir a algún país de Medio Oriente, Turquía, Bulgaria o Grecia. Esas serían mis preguntas. Bueno, muy rápidamente, creo que más que hablar de cómo los otomanos fueron invadiendo, en el texto lo que podríamos encontrar es las razones por las cuales no pudieron invadir antes, ¿no?
esa sería, que implicaba una gran cantidad de trabajo en términos de el mantenimiento de los sistemas de defensa, ¿no? En Estambul, se me olvidó ahorita el nombre en el Bósforo, había una cadena enorme que no permitía pasar a los barcos, y en todo Constantinopla estaba la Gran Muralla bizantina, ¿no? Que tenía 3 niveles, es algo impresionante. Entonces, no lo trata, está en el siguiente capítulo, pero sí es muy relevante visualizar cómo todo este sistema administrativo que en ciertos momentos llegó a funcionar como un reloj, que claro, era una burocracia muy sólida, pero también era pesada y era costosa, ¿no? Es decir, hay que comentarlo. Ustedes lo van a encontrar en el texto, no se los estoy diciendo yo aparte. Es simplemente que son partes que también tenemos que considerar, ¿no? Una burocracia que atiende tantas labores, que está tan diferenciada, también implica, y que está tan profesionalizada, por decirlo así, con una formación profesional en sus servidores públicos, porque como ya se comentó, si bien podían ingresar al inicio, sin tener alguna preparación, tenían que prepararse, ¿no? Ese es un factor que es sumamente interesante. Y hay que ver, ¿no? Todo está, bueno, no lo comentamos, pero está implícito en lo que se comentó sobre los planes de estudio que se tenían que seguir para llevar a cabo esta formación en los servidores públicos, la capacitación, ¿no? Que se daba, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de Beirut, ¿no? Que creó Justiniano y que se llamaba la auditoría. Y pues todo este grupo de centros de formación, porque pues también donde se formaban a los servidores públicos, ¿no? Y bueno, ya que me dieron la oportunidad, no voy a abusar, pero sí quisiera comentar un poquito el asunto que les queda como inquietud respecto a qué es lo que pasa con ¿qué podemos denominarles administración? Claro que sí son administraciones, ¿no? Ya lo comentaron. El Estado tiene que tener una administración, si no hay, esas organizaciones de denominación tienen que tener una forma en la cual puedan ejecutar las diferentes funciones. Claro que tal vez si nosotros nos vamos al Artasastra podemos ver una administración imperial, ¿no? Y creo que también es muy significativo en términos de todo lo que nos queda de historia, toda la forma en que muchas sociedades se han organizado en términos de su administración, ¿no? Es que es inevitable citar el Artasastra de Cautilia, siglo IV antes de Cristo, porque en ese documento nosotros podemos ver una organización tan impresionante de las funciones de la administración pública, ¿no? Y entonces volver a reflexionar, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Pues esto que a final de cuentas se va constituyendo como estos principios de la administración, de cómo actúa la administración a partir de esta organización, a partir de esa preparación de servidores públicos, a partir de esta división de trabajo, a partir de esta coordinación, ¿no? Y cómo ahora buscamos la innovación, que efectivamente no necesariamente tiene que estar fundada en cuestiones de tipo digital, porque aquí lo importante que tenemos nosotros que descifrar es cómo vamos a utilizar la tecnología como un medio para lograr el fin que es de la administración pública, que es buscar el interés público, ¿no? Perdón, ya abusé. Gracias. La otra pregunta era para ustedes, que si viajó a viaje. ¿Qué preguntó? El joven le preguntó que si usted para este libro tuvo que viajar a la Okay. Yo tenía una pregunta. No, sí, es que parte de la pregunta, ¿me escuchan? Es que parte de la pregunta era para mí, ¿verdad? Si tuve que viajar. No, yo viajé por otras razones. Conozco Estambul, lo que era antiguamente Constantinopla, pero no tuve que viajar. No tuve que viajar para poder elaborar el libro, porque hubiera tenido que viajar mucho. He estado bien, ¿no? Andar viajando por Italia, por Francia, en Inglaterra, pero no tuve que viajar. Conseguí la bibliografía, yo les comentaba, gracias a las librerías por internet, como Amazon, y a las librerías de Don Ubaldo, de los hijos de Don Ubaldo, de la calle de Donceles, ¿verdad? Que son una maravilla. Pero no tuve que viajar. En este caso, ya casi todo se consigue por internet. Hay unas páginas maravillosas ahora para conseguir libros y demás, y artículos. Y sí, se pueden descargar. Algunos hay que pagarlos, otras se pagan gratis.
ahora se puede investigar, ya no hay motivos ni pretextos para no hacer las cosas en mi investigación. Disculpa que no te haya contestado de inmediato. Vamos a una última pregunta. Compañero, por favor. Mi pregunta iba encaminada al Estado administrativo. Si bien menciona que el Estado o es administrativo o no es Estado, siempre prevaleció la forma burocrática y mi pregunta es por qué a pesar de que se consolidó tanto tiempo el Estado bizantino y lleva consolidado tanto tiempo los Estados-nación en la sociedad, no se ha podido desprender el modelo burocrático. ¿Por qué ningún otro modelo ha podido prevalecer en la administración en general? ¿Quieres que lo conteste? ¿Lo conteste? Adelante. Gracias. Bueno, cuando revisamos, pues gracias, doctor. Cuando revisamos las bases justamente de la burocracia, hay que recordar sobre todo a Max Weber. Hay dos páginas que me parecen impresionantemente importantes dentro del libro de Economía y Sociedad, si mal no recuerdo son las 178 y 179. Ya lo decía, es un tipo ideal que difícilmente se va a dar en la realidad de manera perfecta como él lo vislumbró. ¿Por qué quizás es tan difícil desarraigar a la burocracia? Bueno, porque la burocracia tiene ciertos elementos que nos permiten observar patrones de comportamiento que pueden ser constantes, porque tienen, si ustedes recordarán las bases de la burocracia, ¿cuáles son? Hay un apego a las reglas, hay un imperio de la ley, hay un orden impersonal, hay una separación del cuadro administrativo y de los medios de producción, ¿no? Hay una claridad en cuanto al uso de las técnicas, de la racionalidad instrumental. ¿Por qué quizás es tan importante y por qué también es difícil desarraigar? Yo creo que me atrevería a decir que porque la burocracia como tal funciona bastante bien porque tiene elementos que empalman y se engarzan muy bien con los procesos sociales. Incluso, como ya bien lo señalaba el doctor Omar, es impresionante ver cuando hay cambios de regímenes gubernamentales, transiciones violentas, incluso actualmente en nuestro caso, como un país moderno, México, cuando hace un cambio de presidente a otro, la burocracia sigue funcionando, porque tiene procesos que en buena medida son claros, son muy formales, y que de alguna manera también, y esto es bien importante, permiten esa reproducción que conocemos como sociedad, ¿no? De alguna manera permite esa reproducción e incluso el restablecimiento de esos procesos de dominación. Entonces me parecería que es difícil, no obstante, si hay tintes en donde de alguna manera se pueden mostrar modelos que no necesariamente son totalmente ya burocráticos, ¿no? No obstante, pues este imperio de las reglas, procedimientos, técnicas, criterios utilitarios materiales, pues también permiten justamente que los estados de alguna manera funcionen bajo la lógica de la orientación hacia el bien común, ¿no? Hacia las políticas públicas, los programas sociales. La burocracia también es interesante, ya lo decía el propio Max Weber, cuando él nos hablaba sobre todo de la acción social, o incluso también lo decía el doctor Adán, la burocracia a través de sus instituciones tiene un uso legítimo de la violencia. Vamos, de alguna manera tiene muchos componentes que le permiten entonces asentarse en la sociedad y reproducir una relación de dominación que lo hace la hace altamente efectiva y eficaz, ¿no? Quizás en algunos de los elementos que permiten justo su prevalencia en la sociedad, al menos de mi parte sería eso. Gracias. Y una pregunta para el doctor. A ver, ¿todavía hay alguna pregunta o comentario? Acá abajo tenemos una que va dedicada al doctor Adán Arenas. Okay. No muy rápidamente, porque me parece importante una acotación sobre lo que se acaba de comentar, porque entiendo muy bien en qué sentido está la pregunta del asunto de la burocracia y el poder quitarla o no poder quitarla, ¿no? Una cosa muy importante que no debemos confundir es que en México no tenemos una burocracia en sentido weberiano, ¿no? No vayan con esa idea. Si bien, como ya se anotó, efectivamente, Max Weber delinea a partir del conocimiento de la historia la forma en que él va visualizando que se constituyen las administraciones públicas, ¿no? Es decir, no lo inventa, no piensa que es un estado deseable, sino lo visualiza y lo describe. Y uno de los aspectos muy importantes para nosotros a resolver, que es parte central para lograr el desarrollo administrativo, es precisamente la separación de los medios de administración de los administradores o de quien gobierna, ¿no? O sea, que no lleguen las personas a pensar que pueden disponer del aparato como si fuera de su propiedad. Los empleados, los recursos, es decir, es parte de lo que tenemos que resolver todavía
y esperamos que algún día se logre cuando tengamos un buen servicio civil de carrera, ¿no? Que es lo más aplicable de lo que hemos visto hoy en el Imperio Bizantino. Perdón, gracias. Compañero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia a todos. Mi pregunta es relacionada a la Academia de Administración Pública, en el sentido de que los conocimientos que ahora mismo tenemos en la academia desde que iniciamos, lo dijo el compañero el maestro Piña, desde 1950, la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto que viene con una carga eurocentrista norteamericana. Entonces, el conocimiento que en ese momento, a través del libro, el doctor Guerrero está compartiendo, puede romper paradigmas en el sentido de entender la administración pública, entendiendo que hay bien común, hay nuevas formas, nuevas en teoría, para la administración pública norteamericana eurocentrista, pero estamos viendo que este tipo de pensamiento viene de años atrás. La pregunta va dirigida al doctor Arenas, en el sentido de ¿por qué no hacer partícipe este tipo de conocimiento en los planes y programas de estudio de la Academia de Administración Pública, al menos en la Facultad de Ciencias Políticas, ya que eso permitiría justamente romper el pensamiento beberiano de que la burocracia es esta parte ideal y contemplar algunas realidades que también que existieron, que no son utopías? Esa es una. Y por segunda pregunta dirigida directamente al doctor Omar Guerrero. ¿Es usted una representación de la vida institucional en México y en la facultad? ¿Qué le motivó a usted a buscar una alternativa que no sea tan institucional y que tenga quizás un pensamiento más de ideal, porque al final representa un ideal, esta parte de buscar un bien común y demás, en una cultura tan antigua como la bizantina? Gracias. Sí, en relación, perdón, me voy a quedar con el cubrebocas. ¿Sí se escucha bien? Sí, gracias. Bueno, es un proceso sumamente complejo determinar los contenidos de un plan de estudios. Sí lo hay, de hecho, en los cursos de teoría de la administración pública y de teoría de la administración pública 2, hay algo, no sé, algo que no es precisamente algo que derive de la escuela norteamericana, que sí es muy importante, pero por ejemplo se habla del cameralismo, se habla de las ciencias de la policía, que no tuvieron, o sea, no son, digamos, de corte norteamericano. Probablemente se pudiera incorporar algo más relacionado, por ejemplo, con el estudio del Estado bizantino, teniéndolo como un referente histórico fundamental, más de 1000 años. Sí. Ahora, no es tan sencillo equilibrar. A ver, hablando, por ejemplo, de un proceso de revisión, de reforma o de actualización de los contenidos de programas de cualquier materia, pero particularmente de una de teoría de la administración pública, es hacia dónde ponemos los ojos, hacia el pasado, hacia el futuro. O sea, no es tan sencillo. Cuando nosotros estamos no sé, en el curso de políticas públicas, quisiéramos conocer más de políticas públicas, que es un enfoque, digamos, relativamente reciente. Cuando entramos a nuestras clases de sistemas de auditoría gubernamental o vemos, no sé, análisis de redes, quisiéramos conocer todos los detalles de esas asignaturas. Y de repente hay obras o hay profesores que nos traen un mensaje y nos permiten conocer, aunque sea someramente, lo interesante que es estudiar el pasado. Entonces, en el momento de plasmarlo en cursos de 64 horas, como que no alcanza, o sea, necesitaríamos muchos planes de estudio. Entonces, lo que sí se ha hecho es, me parece, tratar de mantener el equilibrio entre el estudio de lo que ha sido la historia, en este caso de la administración pública, y por eso revisamos, y hay textos, el doctor Omar Guerrero le ha dedicado muchos años de su vida al estudio de la administración en países que generalmente no se estudian. O sea, nosotros vemos qué instituciones de educación superior imparten la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, y en realidad vemos el predominio de las escuelas norteamericanas. O sea, eso sin duda.
En menor medida, pero están ahí, Europa. Pero no tenemos, por ejemplo, de China, sería muy interesante tener textos que nos permitieran conocer la historia de la administración pública china. Ya mencionaba la doctora Bicher, la Artasastra, ¿no? Son obras diferentes, son obras diferentes. Entonces, digo, son muchas razones, pero a mí me parece que podría ser esa una, no es un obstáculo, yo diría que es un dilema, ¿no? Hacia dónde ponemos la vista, hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Pero al fin y al cabo, vemos una capacidad que se ha reflejado en nuestros planes de estudio, donde en alguna medida y de alguna manera se rescata lo pasado para poder entender mejor el presente. Ahora, lo que señalaban hace rato también, el maestro Piña, decía, yo me acuerdo de una frase del doctor Eduardo Villarreal, dice, bueno, pongamos atención, hay mucho vino viejo en botellas nuevas. O sea, sí, ha cambiado el nombre, ha cambiado el contexto, pero en realidad son manifestaciones distintas de fenómenos o de hechos que se dan desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y de alguna manera están presentes ahí en nuestros planes de estudio. Perdón. Bueno, yo soy egresado de la carrera, como ustedes, y cuando tuve que optar por política o administración pública, opté por administración pública porque vi que en ciencia política todo estaba hecho, o que mucho estaba hecho, no todo. En cambio, en la administración pública había mucho por hacer. Entonces estamos en eso. Yo los invito a que todos participamos en eso que falta por hacerse. Muchas gracias. Muy bien, pues con esto terminamos esta actividad académica. Les agradecemos mucho su presencia, también a quienes nos acompañan desde la distancia. Vamos a brindarles un aplauso a nuestros ponentes y al autor, por favor. Esta es una actividad más del Centro de Estudios en Administración Pública. Los esperamos en las siguientes actividades que tengamos. Muchas gracias, que les vaya muy bien y buen día.